¿Qué tal? Me llamo Luis Estrada González, trabajo en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde mi investigación es principalmente acerca de filosofía de la lógica y algunas lógicas no clásicas. Me interesan particularmente lógicas no clásicas en las que se validan argumentos que no son válidos en la lógica clásica. Son lógicas muy distintas a las lógicas no clásicas usuales, que proceden más bien removiendo argumentos válidos de la lógica clásica. Las lógicas que más me interesan a mí eh, proceden de otra manera, más bien agregando argumentos válidos que no son considerados así en la lógica clásica. Una de esas lógicas, más bien una familia de esas lógicas, son las lógicas conexivas. Las lógicas conexivas parten de una idea más o menos sencilla. La idea es que, como veremos más adelante, ninguna proposición implica su propia contradictoria. Y esta idea tan sencilla, que a primera vista suena bastante bien, genera muchas diferencias con respecto a la lógica clásica. Bien, comencemos. Como decía, la idea principal detrás de las lógicas conexivas es que ninguna proposición implica su propia contradictoria. Y esto se ha expresado por medio de estos principios que voy a denominar principios conexivos nucleares o centrales. Y si se examinan con cierto cuidado, se puede ver que expresan esa idea principal. ¿Sí? Por ejemplo, la tesis de Aristóteles, que se conoce por lo menos desde los primeros analíticos, expresa muy directamente la idea principal. No es cierto que una proposición implique su contradictoria. La variante expresa lo mismo y las tesis de Boecio también, solo que de una manera un tanto más general. ¿Por qué? Porque expresan que si una proposición implica otra, entonces no es cierto que esa proposición implique lo contradictorio de lo que implicaba. ¿Sí? Y la variante expresa lo mismo, solo que intercambiando de lugar las negaciones. Algo importante que hay que tener en cuenta con estos principios conexivos es que sí queremos que sean las flechas, sí queremos que las flechas expresen condicionales y no bicondicionales. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen bicondicionales aquí en lugar de las flechas, van a obtener verdades lógicas de la lógica clásica. Entonces es muy tentador pensar que los lógicos conexivos se han confundido y que quieren hablar más bien de bicondicionales y no de condicionales. Ese no es el caso. Y para eso está la condición negativa, la no simetría de la implicación. Si tenemos un condicional, no tenemos también su conversa, ¿sí? Con esto se quiere garantizar, como dije, que el condicional sea un condicional, no un bicondicional. Estos principios conexivos están presentes, repito, por lo menos desde los primeros analíticos de Aristóteles, y se mantienen en la tradición lógica más o menos hasta el siglo XII con Pedro Abelardo, pasando, por supuesto, por Boecio. Son bastantes siglos. Los principios conectivos dominaron mucho más de lo que ha dominado, por ejemplo, la lógica clásica. Ahora, durante 16 siglos aparecieron otros principios asociados a teorías conexivas, pero esos principios, aunque relacionados con la principal idea conexiva,
no son exactamente centrales o nucleares. Por ejemplo, está la segunda tesis de Aristóteles, no se considera nuclear o central porque aparece otra conectiva involucrada ahí. A diferencia de los principios conexivos nucleares, que solo tienen condicional y negación, aquí aparece una conjunción. Y lo mismo para el principio de Abelardo. ¿Sí? Entonces, aunque, repito, muy relacionados con la idea central de que una proposición no puede implicar su contradictoria, no son centrales porque aparecen otras conectivas ahí. El caso del hiperconexivismo es distinto, porque sí, solo aparecen condicionales y negación, pero el problema con este tipo de principios, los principios hiperconexivistas, es que son controversiales, incluso para los propios conexivistas, ¿sí? Muy recientemente han ganado algo de soporte y de interés, pero ciertamente todavía no son considerados nucleares, ¿no? Los principios nucleares son estos, los de arriba. Bien, la idea principal es bastante intuitiva. Una proposición no puede implicar su propia contradictoria, pero es muy fácil obtener contradicciones a partir de los principios conexivos. Hay varias maneras de hacer esto, pero este argumento que presento aquí es bastante simple, usa pocos supuestos, no hay que hacer un examen muy detallado para saber qué es lo que está saliendo mal aquí. Entonces, el argumento procede tomando algún condicional verdadero como hipótesis, contraponiéndolo en el paso 2, y luego consideramos una instancia de simplificación, ¿sí? Tenemos A y no B, que implica A, contraponemos eso, tomamos otra instancia, otro caso de simplificación, pero ahora con el otro conjunto como consecuente, y después aplicamos transitividad del condicional. Por ejemplo, con 2 y 5 obtenemos 6, y con 4 y 6 obtenemos 7. Y 7 es problemático porque aquí se expresa que tenemos una proposición que implica su contradictoria. Y eso contradice la tesis de Aristóteles. Y, de manera más general, la idea principal detrás de los principios conexivos, que era que ninguna proposición puede implicar su propia contradictoria. Este argumento en contra de los principios conexivos se conoce desde el siglo XII y fue prácticamente el que provocó que las teorías conexivistas quedaran en desuso y después en el olvido hasta la tercera década del siglo XX. Entonces, sí, si yo fuera el representante de la lógica clásica, diría, ya se acabó la historia, miren, parecían muy intuitivos esos principios, viéndolos de reojo casi los acepto, pero ya examinándolos con más detalle, vemos que tienen problemas. Bueno, por fortuna no soy el representante de la lógica clásica y también hay un poco más que decir acerca de los principios conexivos. Aquí déjenme presentarles solo dos maneras de obtener lógicas que pueden considerarse respuestas al argumento anterior, ¿sí? No es así como se presentaron originalmente, pero para propósitos de este tutorial vamos a verlas así. Entonces, ¿qué queremos? Queremos un condicional que sea conexivo, entonces hay que ofrecer eso. Pero eso no va a bastar por el argumento anterior. Entonces, un enfoque, el primero, al que llamaré enfoque de Angel-McCall, requiere lo siguiente.
además de un condicional conexivo, se va a mantener la negación booleana. Esto va a significar que hay que evitar contradicciones, porque la negación booleana va a validar el principio de explosión. Entonces, si obtenemos contradicciones como en el argumento anterior, va a ser un problema. Hay que evitarlas. Y para lograrlo, entonces, vamos a tener que modificar de alguna manera las condiciones de evaluación para la conjunción. Y esto se puede ver a partir del argumento anterior. Si tenemos negación booleana, y no importa lo que le hayamos movido al condicional, si tenemos negación booleana, muy probablemente tendremos contraposición y seguramente no le moveremos nada a la transitividad del condicional. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? Tratar de invalidar simplificación. Eso se va a lograr modificando las condiciones de evaluación para la conjunción. Ese es el primer enfoque, el de Engel-McColl. Trabajar con negación booleana, evitar contradicciones, darle un tratamiento especial a la conjunción para que los principios conexivos no produzcan contradicciones. El segundo enfoque es más reciente. El de Engel-McColl es el primero de las lógicas conexivas contemporáneas. Se desarrolló en la década de los 60. El de Banzing es más reciente. Se propuso por primera vez en 2005 y a partir de entonces ha tenido un desarrollo, yo diría, sobresaliente. ¿En qué consiste este enfoque? Queremos un condicional conexivo, por supuesto, pero no nos vamos a preocupar mucho por las contradicciones. Si aparece una contradicción, bueno, qué mal, pero mientras la teoría no estalle, esto es, que no sea trivial por la mera presencia de contradicciones, todo va a estar bien. Y eso quiere decir que vamos a necesitar una negación que no sea la booleana, sino que sea más bien la de Morgan, y vamos a dejar a la conjunción en paz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto en términos del argumento anterior? Vamos a dejar la conjunción en paz, o sea que no nos vamos a meter con simplificación. Probablemente no nos vamos a meter con la transitividad del condicional, pero ya teniendo una negación que no es booleana, contraposición sí se va a cualificar. Entonces, para dar una mejor presentación de estos dos enfoques, necesitaré algo de maquinario. No es muy difícil. Lo que voy a usar son algunos elementos de la semántica de Don. Y la semántica de Don explota algo que sabemos desde Aristóteles, ¿ok? Que el ser se dice de muchas maneras. Esto trasladado a nuestra discusión significa lo siguiente. Cuando decimos que cierta fórmula es verdadera, no lo vamos a representar diciendo que la interpretación de esa fórmula es idéntica al valor 1, sino más bien que el valor 1 o el valor verdadero pertenece a esa interpretación. ¿Sí? Recuerden ustedes, el es a veces es el es de la identidad, pero también puede ser el es de la predicación. Y si estamos trabajando en lógica, lo mejor es suponer lo menos posible. Si suponemos que es la identidad, tenemos que comprometernos con más cosas. Entonces, mantenemos los compromisos bajos, decimos nada más que es la predicación. Y algo análogo con la falsedad. No vamos a decir que A es falsa, no vamos a representar eso diciendo que la interpretación es idéntica al valor falso, sino más bien que el valor falso pertenece a la interpretación de A. Este es un cambio muy sencillo, pero con consecuencias muy, muy importantes.
Porque a diferencia de la semántica usual para la lógica clásica, donde solo tenemos 2 interpretaciones, aquí vamos a tener 4 interpretaciones. Recuerden, en la semántica usual, la que usamos para la lógica clásica, tenemos que una fórmula es verdadera, solo verdadera, o falsa, solo falsa. Solo tenemos esas 2 interpretaciones, que sea verdadera, que sea falsa. Y aquí no, como relajamos nuestros supuestos acerca de las interpretaciones, tenemos 4 interpretaciones admisibles. Una fórmula puede ser verdadera, pero no falsa. Dicho más brevemente, es solo verdadera. También puede ser verdadera y falsa a la vez. Y también puede ser ni verdadera ni falsa, lo que representaremos aquí como el conjunto, la interpretación de A es este conjunto vacío, ahí no hay valores. Y por último, la última interpretación admisible es que A sea falsa, pero no verdadera. Y esto se representa aquí de esta manera. La interpretación de A es el conjunto donde solo está el valor falso. Muy bien. Con estos elementos ya podemos presentar el enfoque de Engel-McColl. Recordemos que en este enfoque se trabaja con la negación booleana, ¿sí? Y lo que puse aquí son las condiciones de verdad y condiciones de falsedad para la negación booleana. Si quieren verlas como instrucciones para poner unos y ceros en una tabla de verdad, harán bien. ¿Cuál es la instrucción aquí? Miren, la instrucción es, en la interpretación para no A, pon un 1, sí, solo sí, en la fórmula sin negar, no hay un 1. Muy bien, vamos a la fórmula sin negar y nos fijamos en qué interpretación no hay un 1. Mira, aquí no hay un 1. Eso quiere decir que podemos poner un 1 acá. Siguiente renglón, aquí tampoco hay un 1. Entonces podemos poner un 1 acá. Y terminamos, porque ya fuimos renglón por renglón. Ahora vemos la instrucción para poner ceros. La instrucción es, pon un 0, sí, solo sí. No hay un 0 en la fórmula sin negar. Voy renglón por renglón otra vez. Aquí no hay un 0. Puedo poner un 0 del otro lado. Ahí está. Aquí hay un 0. Entonces no puedo poner un 0. Aquí no hay un 0. Entonces sí pongo un 0 del otro lado. Y aquí sí hay un 0. Entonces no puedo ponerlo de este lado. Fíjense que para los extremos funciona como la negación que todos ustedes conocen. Si la fórmula es verdadera, la negación es falsa. Si la fórmula es falsa, la negación es verdadera. Y las interpretaciones de en medio se intercambian. No voy a repetir las instrucciones para el caso del condicional material y la conjunción. Ustedes traten de leerlas, van a ver que son condiciones bastante familiares, solo que tenemos la pertenencia en lugar de la identidad. Este es condicional material, va a validar modus ponens, separación, y se puede definir por medio de la negación booleana y la disyunción, si es que la tienen en el lenguaje. Aquí no supuse que la tuviéramos, pero si tuviéramos una disyunción, podría hacerse. Y la conjunción es lo usual. Es verdadera si ambos conjuntos son verdaderos y es falsa si solo si alguno de los conjuntos es falso. Bien, entonces recordemos, en el enfoque de Engel y McColl se va a dejar la negación booleana, pero tienen que hacerse ciertas modificaciones al condicional para que sea un condicional conexivo. Y se tiene que cambiar algo en la conjunción para que simplificación no sea válida.
Y aquí está la modificación que se hace en el enfoque de Engel-McColl. La condición de verdad para el condicional material queda casi igual, solo se pide algo más, ¿sí? En lugar de decir que el condicional es verdadero, sí, solo si el antecedente no es verdadero o el consecuente es falso, se va a pedir además que si el antecedente es falso, el consecuente también lo sea y viceversa, ¿sí? Y aquí indico que ya dejamos de hablar estrictamente del condicional material, es un nuevo condicional, y también se hacen ciertos cambios en la conjunción, en particular en la condición de falsedad. Esto tómenlo como un ejercicio, ¿sí? Examinando la tabla, la condición de verdad es la usual. Es verdadera sí, solo si ambos conjuntos son verdaderos. Pero la condición de falsedad es ligeramente distinta. Traten de averiguar cuál es. ¿Sí? Entonces, ya con todos estos ingredientes, negación booleana, este condicional material modificado y la conjunción modificada en la condición de falsedad, se obtiene una lógica conexiva. ¿Sí? Ustedes pueden verificar con las tablas que los principios de Aristóteles y de Boecio se validan. Vamos ahora con el segundo enfoque. El segundo enfoque también parte de negación condicional y conjunción, pero recuerden, en lugar de usar la negación booleana, se usa la negación de De Morgan, y la negación de De Morgan, dicho muy burdamente, es diferente a la booleana en el tratamiento de las interpretaciones intermedias. La booleana las intercambiaba, ¿sí? La negación de la interpretación 1-0 era la interpretación vacía y la negación de la interpretación vacía era la interpretación con 1 y 0. Con la negación de De Morgan no ocurre así. Las interpretaciones intermedias se repiten con la negación. ¿Qué pasa con el condicional? La propuesta de Banzing es, dejemos la condición de verdad del condicional material, o sea, es verdadero sí, solo si el antecedente es verdadero o el consecuente es falso, pero modifiquemos la condición de falsedad. Y vamos a decir que es falsa si solo si el antecedente no es verdadero o el consecuente es falso. Y comparen el condicional de Banzing con el condicional material. Sobre todo aquí, cuando el antecedente no es verdadero, el condicional completo es verdadero y falso. ¿Sí? Esa es la diferencia principal con el condicional material. Y ya con eso, negación de De Morgan y este nuevo condicional se obtienen lógicas conexivas. Ustedes pueden verificar usando estas tablas que se validan las tesis de Aristóteles y las tesis de Boecio, además de que se invalida la simetría de la implicación. Y recuerden también, parte del enfoque de Banzing es vamos a dejar a la conjunción en paz. ¿Sí? Aquí hay un error. La conjunción va a ser verdadera si solo si ambos conjuntos son verdaderos, y va a ser falsa si solo si alguno de los conjuntos es falso. Bien. Entonces ya presentamos muy rápidamente los dos enfoques. Vamos a repasarlos una vez más. Teníamos que obtener condicionales conexivos, y en el enfoque de Engel-McColl, recuerden, teníamos negación booleana, teníamos que evitar contradicciones, porque si no, las contradicciones iban a trivializar, pero para eso, para evitar las contradicciones, teníamos que modificar las condiciones de evaluación para la conjunción. Y obtenemos lo que queríamos, una lógica conexiva que no es contradictoria, pero que tiene esta característica bastante llamativa.
que idempotencia no vale cuando tienen un antecedente en el que la variable ocurre un número par de veces. Sin embargo, si la variable se repite un número impar de veces, la simplificación sí se vale. Entonces, evitamos la contradicción, tenemos conexividad, pero pagamos el precio con cosas raras acerca de la conjunción. Y en el enfoque de Banzing no nos preocupamos acerca de las contradicciones. Para esto usábamos la negación de De Morgan, dejábamos la conjunción en paz y previsiblemente salvábamos simplificación e idempotencia. No van a pasar cosas raras como acá arriba en el enfoque de Engel y McCall, pero la lógica resultante sí es contradictoria, ¿sí? Y aquí está un ejemplo de los teoremas contradictorios que podemos obtener. Se vale esta forma de simplificación, pero también la negación de eso es válida en esta lógica. El representante de la lógica clásica podría decir, mira, solo estamos viendo una vez más que los principios conexivos producen cosas raras, ¿sí? O bien tienes que decir cosas extrañas acerca de la simplificación o tienes que aceptar contradicciones. Y cualquiera de las dos cosas es bastante mala. Yo creo que no es el caso. Pero este tutorial no se trata de que yo les diga qué pienso exactamente acerca de esta situación en las lógicas conexivas. Mi único objetivo era darles un panorama muy general de qué se trabaja en este campo. Aquí hay dos maneras de producir lógicas conexivas, cada una con detalles que, créanme, merecen mayor reflexión filosófica. Por más raros que parezcan estos asuntos, vale la pena ponerse a pensar un poquito más acerca de ellos. Entonces, googleen, visítenle Stanford, acérquense a su lógico conexivo de confianza y pídanle más referencias. Eso fue todo. Muchas gracias.